Pedí turno y nos toca ahora la consulta. Ay, Dios, qué lindo. Es una consulta colectiva esta. Estamos con la doctora Sandra Molosnik. Ella es médica, especialista en medicina funcional e integrativa. Ahora nos va a contar de qué se trata, pero antes presentamos el tema. Se sabe que a medida que se acercan los 50, las mujeres entran en el climaterio. Y más o menos todos conocemos cuáles son los síntomas de la menopausia. Lo que no está tan claro, en cambio, es qué le ocurre a los hombres a partir de los 40. Pero también sufren la caída en sus niveles hormonales. Pero a diferencia de lo que sucede con la mujer, la interrupción de la fertilidad no se produce de manera abrupta, sino progresiva y a lo largo de décadas. Si tenés menos interés sexual y problemas de erección, si te volviste pesimista y estás desanimado, si perdiste masa y fuerza muscular, te desconcentrás, te aumentó la grasa corporal y se te descalcificaron los huesos, es probable que estés entrando en lo que la medicina denomina andropausia. Pero tranquilo, existen tratamientos para que este periodo de la vida no sea traumático, sino tan feliz como cualquier otro. ¿Cuáles son? Hoy te lo contamos en Vivo en Argentina. Bueno, ahí presentamos nuestro tema y estamos buenas. Muchas gracias por venir, Sandra. Gracias a ustedes. Contanos, ¿qué se trata primero la medicina funcional e integrativa, que es tu especialidad? Bueno, yo siempre empiezo diciendo que es un cambio de paradigma, es una nueva forma de mirar a los pacientes en donde básicamente lo que se trata es de buscar la individualidad bioquímica. ¿Esto qué quiere decir? Medir todo lo que sea medible, llámense hormonas, vitaminas, minerales, aminoácidos, y en base a eso suplementarlos. Es una manera mucho más preventiva de tratar enfermedades crónicas, ¿sí? Buscando cuál es la causa, no suprimiendo síntomas, que es lo que habitualmente vemos en la medicina tradicional. Y básicamente es una medicina que está basada en la evidencia y que busca considerar a cada paciente como un ser único. De hecho lo es. De hecho lo es. ¿Y de qué se trata la andropausia? Bueno, la andropausia, quiero hacer alguna corrección porque por suerte no empieza a los 40, empieza un poquito más tarde, pero es la deficiencia de una hormona que es esencial para el hombre, que es la testosterona. También es una hormona que está en las mujeres y que también disminuye en las mujeres más tempranamente, pero en el hombre es la hormona principal, es la hormona que le da energía, que le da vitalidad, que lo hace sentir bien y que además... Era esto. Es eso. Y que además, bueno, interviene en varias otras cosas como mantener la masa muscular, interviene en la función cognitiva, memoria, en la capacidad de trabajo y al final, como último síntoma, aparece la disfunción sexual, que no es como empieza toda esta historia. Empieza con síntomas que muchas veces los pacientes no pueden interpretar como tal y que a los médicos que no están formados en esto quizás es fácil confundir el déficit de testosterona con depresión. Y a ver cuáles son, ¿cómo empieza para darse cuenta? En general empieza con cambios en el estado de ánimo, son pacientes que están quizás tristes, con poca energía, con pocas ganas de trabajar. Decaídos. Decaídos, les cuesta concentrarse o les cuesta mucho resolver cosas que antes resolvían muy fácilmente. Vos dijiste que la edad no es 40. Hay otra edad, evidentemente. ¿A partir de cuándo, más o menos? En realidad, el proceso biológico de envejecimiento empieza en los seres humanos a partir de los 35 años. Esto no quiere decir que las hormonas en ese momento descienden. Lo empiezan a hacer muy lentamente. A diferencia de los hombres, las mujeres tenemos un salto al abismo a los 50, que es durante la menopausia, pero los hombres tienen disminución de la testosterona a partir de los 55-60 años. En este momento es donde empiezan a notar los síntomas que yo dije anteriormente. Por eso dijiste que no están ligados de comienzo con una disfunción sexual, sino con otras cosas. Claro, todos los síntomas que yo mencioné, excepto la disfunción sexual, empiezan de una manera muy solapada, cosa que es difícil de interpretar. Claro. ¿Soy yo o es mi cuerpo? Claro, ¿O qué me totalmente. pasa? Esa pequeña angustia que me está dando vueltas y no sé por qué, ¿no? Tal cual, y muchas veces van a su médico de cabecera y les comentan esto y le dicen, bueno, tome un antidepresivo porque usted está deprimido, vaya a ver al psicólogo. Claro. Les dan la medicación y si ya tenían problemas de difusión sexual, que a veces no lo dicen, esto empeora mucho más las cosas. ¿Por qué se sabe tan poco de esto, no? Porque en general pregunto, pero entre los varones tampoco es que se habla de lo que les está pasando o
o no hay esa transmisión de información como pasa entre las mujeres, que se sabe mucho más de lo que pasa en la menopausia, ¿no? Yo creo que los varones hablan entre ellos. ¿Sí? Sí. ¿De estas cosas? De estas cosas, sí. Entre 50 y 50, dice sí, para mí. Para mí. No, pero es que yo quería aclarar. Lo que pasa es que no se cuenta de la tristeza y la depresión. Se empieza a ver el síntoma a partir de la difusión sexual. Totalmente. Y es ahí donde aparecen las situaciones y ya está grande y todo lo que... Y van a buscar una chica más joven, por ejemplo. No creo que se animen, ¿no? En esta situación. En general, en esa instancia buscan ayuda médica. Es decir, no es fácil estar o intentar tener una relación de pareja armónica cuando uno tiene una disfunción sexual instalada. Ahora, ¿cómo se pueden preparar? Uno dice, bueno, a partir de los 55 años, 60... pero los cambios empiezan más lentamente, solapadamente. ¿Se pueden preparar para que los cambios no sean tan fuertes, para que no les impacte de esta forma? En realidad la mejor forma de prepararse es conociendo cuáles son los síntomas. Es decir, si uno sabe que todo esto puede estar en el contexto de una andropausia, bueno, probablemente consulten antes, ¿no? Claro. Cuando tienen disfunción sexual. A eso digo, a ver, uno se puede prevenir, puede llegar mejor, pero lo vamos a atravesar. Bueno, lo vamos a atravesar si queremos dejar que este proceso de envejecimiento transcurra naturalmente. Sí. Hay maneras de suplementar la testosterona. Sí. Es decir, que esto tiene tratamiento y no hay ninguna razón por la cual uno tenga que aguantar estos síntomas, ¿sí? Es decir, que son muy disfuncionales. Si uno no tiene ganas de trabajar, si no tiene ganas de levantarse de la cama, si se empieza a poner gordito, si... Bueno, son todos síntomas. No, lo miro para sentir, no lo miro por gordito, no. Perseguido. No, pero digo, cuando ella habla, lo que veo es mi generación, mis amigos, cuántos somos, y cómo se va dando en cada uno, no voy a dar un nombre, no, lo digo por desde favor. ya, pero digo, cómo se van dando estas situaciones, ¿no? Donde por ahí está el que es como vos, que es deportista hasta hoy, si querés, con lo que significa ser deportista a los 50 años, no a los 35, pero que sigue manteniendo como un cierto ritmo, otros que ya no, que se ponen más sedentarios, que les da mucha más cosa salir, no quieren salir, yo lo veo, sí, vamos, se quedan más en la casa, no, yo prefiero quedarme en casa. Y claro, a simple vista no parece eso. Pero en realidad es eso. Es que justamente es un círculo vicioso, porque si uno tiene una deficiencia hormonal y que es una hormona además que participa justamente en energía, en vitalidad, en sentirse bien, en hacer cosas. Está polenta, ¿no? Claro, es decir, justamente como uno está deficitario de esto, la idea es, bueno, me quedo tranquilo y uso la poca energía que tengo para lo necesario. ¿Sí? ¿Y qué se hace? Se evalúa, se hace un análisis y a partir de ahí se puede ver qué se usa para... No, digo, no vas a tener 35, pero para pasarla mejor, por decirlo así. Bueno, en realidad es mucho más que pasarla mejor, es volver a la línea de base. En realidad, primero es reconocer el cuadro, ¿sí? Si uno no reconoce, y estoy hablando ahora de los médicos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos enfrente? Muy difícilmente midamos testosterona, hagamos lo que tenemos que hacer para diagnosticar esta deficiencia. Entonces, una vez que, y es muy fácil de hacerlo, es un laboratorio en sangre, es de una determinación común, es decir, que se hace en cualquier laboratorio, y una vez que tenemos esos resultados, en base a esos números se va a suplementar de una manera específica e individualizada. ¿Cuál es la especialidad médica? Vos me decías antes de que empezara el programa que estudiaste en Estados Unidos, te formaste mucho allá, vas y venís, pero acá en Argentina, ¿cuál es la especialidad médica que se ocupa de este momento vital de los varones? Bueno, parte lo hacen los urólogos, que es cuando los hombres comienzan a los 50 años a hacer su examen urológico anual. Muchas veces no lo dicen, no lo cuentan, entonces van al examen, tienen su tacto rectal, su examen de laboratorio común y pasan al año siguiente. Si lo comentan, quizás, bueno, es de resorte del urólogo tratarlo o del andrólogo. Bien. ¿Existe la especialidad? Sí, existe, sí. ¿Y es importante hacerse a determinada edad algún estudio particular como para saber cómo se está llegando? Bueno, en realidad yo tengo una visión quizás un poco más agresiva en cuanto a la prevención, por así decirlo. Es decir, creo que uno siempre tiene que hacerse estudios. Sí, pero uno va y se hace el chequeo, ¿no? O las mujeres vamos a la ginecóloga o al ginecólogo, sabemos el PAP, la colposcopía, la mamografía, los estudios clínicos que te mandan todo el laboratorio, digo, pero aparte de lo que... ¿En los varones a determinada edad se recomienda algo en particular? Yo diría que sí, es decir, las guías, la medicina basada en la evidencia no pone la testosterona como una prioridad en los exámenes de salud.
pasa que cuando uno mide y ve la gran prevalencia que Claro. tiene, Claro. entonces, bueno... Se nota. Yo hace Pero- 3 años que me la hago, por ejemplo, ese estudio de la ¿Ese estudio? testosterona. Sí, por eso yo explicaba, no Claro. había llegado la doctora, que mi médico yo lo hago con cremas. Cutáneo. Cutáneo. Claro. O sea, para que... Porque si no, con algún otro suplemento a veces uno se excede y con la crema el cuerpo absorbe lo que realmente necesita. Pero yo tengo 51 años y hace 3 años que me hago los controles de testosterona en los análisis. Es que es muy importante porque va más allá de los síntomas. Es decir, la disfunción sexual es como el último estadio, pero las hormonas son protectoras, ¿sí? Son Claro. protectoras para el corazón, para la función cognitiva, para el hueso. Es decir, los hombres que empiezan a tener déficit de testosterona pierden masa mineral ósea. Claro. Vos haces por ahí hincapié en la disfunción sexual, que es un tema importantísimo, pero digo, ¿qué otras cosas se ven afectadas? ¿Qué otras funciones, qué otras cuestiones que tienen que ver con el cotidiano de los varones? Bueno, básicamente, más allá de lo sexual, que ya es muy importante, todo lo que tiene que ver con la relación, ¿sí? Es decir, la relación con los otros. Los pacientes, las personas están agresivas, están La memoria. irritables, la memoria. Eso es interesante que decís, lo del cambio de humor, ¿no? Sí, absolutamente. Están muy, muy irritables y bueno, tienen problemas con la esposa y yo le comentaba a ella que además está la dinámica de la mujer en la menopausia y el hombre en la andropausia. Entonces Sí, es un eso es una cóctel combinación. explosivo. Es un cóctel. Si no hay amor, pum. Sí. Y con hijos adolescentes para completar el Para círculo. O se completar. fueron, Entonces, o se fueron, el claro. nido vacío, Que no sé, imagínate. no sé qué es peor. Tenemos que hablarnos. Pasaste por mi casa antes de venir acá. Claro. Le dice. Porque ese Sí. combo adolescente es importante también. Es La importante. paciencia no es la misma de hace 20 años atrás o 10. Totalmente. Es decir, No. Me refiero a la paciencia no en el amor, ¿no? Porque la paciencia en el amor es una obviedad. Cuando a tu hijo lo amás y vas a saber cómo hacerlo. Pero digo, hay como un grado, Sí. no de irritación, de incomodidad, digo yo, donde las cosas no son iguales. Tal cual. Y se dice, por eso decía a mis amigos, se suele decir, y ya no es como antes. Todo es distinto, ¿no? Nada es como antes. A ver, tiene que ver con un proceso vital natural que es el Exacto. envejecimiento. Claro. El punto de frente a esos cambios que tienen que ver con un momento de la vida, como vamos cambiando desde la niñez Sí, a la lo adolescencia, a interesante la lo que dice la adultez. doctora es que, como yo le pregunté, es pasarla mejor, y ella dice, no, es más que pasarla Claro, mejor. ¿Por por qué? Porque supuesto. es restablecer valores que Claro. tienen que ver con la salud, no con tener una buena erección. Vamos a decirlo claramente. Claro. Sí. Hay una cuestión general del cuerpo del hombre. Una calidad también de vida la en mujer, que general. es mejor. La verdad totalmente. que me parece que esa es la parte donde uno tiene que echar luz, ¿no? Porque si no, como que los hombres no hablamos, es cierto, desde ese plano. Por eso yo decía que sí, hablamos mucho en la cuestión de... Por ahí del ánimo, de cómo del estás. macho, por sí. decirlo. Bueno, y yo creo que un aspecto por el cual tal vez se hable poco tiene que ver con eso, porque justamente apunta este momento o estas consecuencias a la figura del macho. A perder el macho, Claro, a y perder el quién macho. No digo, hay un hombre que te hace así, salvo a su mejor amigo y le diga, che, ¿sabes que tengo problemas de erección? es muy difícil Está Plantearlo. reconocerlo. Es muy difícil. Y ahora está la pastillita azul, además, que supongo que viene a suplir ¿Cómo- alguno de cómo estos- es Sí, eso? En realidad la pastillita azul tiene una sola función, que es de alguna forma remediar la disfunción sexual en los que funciona la pastillita azul, ¿sí? Sí. En algunos no, pero no suple nunca la suplementación hormonal en cuanto Al deseo, al entonces. deseo, a la función sexual en sí misma y al nivel de protección que dan las hormonas. Yo, ¿sí? yo iba con eso también, porque digo, entre varones se habla del tema de la pastillita azul. Más Con o sus menos, amigos. Con sus amigos. Lo que quiero decir es como que viene a ser un remedio, entre comillas, de un estado muy posterior a una situación que ya avanzó mucho, por Seguro. decirlo así. Entonces me parece que está bueno verlo antes, porque no sé cómo funcionará con la hormona, pero es verdad que es un último recurso, si querés, por decirlo así. En realidad, con la hormona funciona como funciona un hombre a los 30 años Ahí cuando está. está bien suplementado. Es Claro. decir, ¿Ves? es volver la situación a la línea de base. Sí, ahora necesitamos el teléfono, ¿viste? Ahora, ¿por qué? Yo me quedo pensando en por qué se sabe poco sobre esto. Digamos, uno en general, a quien transita esta edad, 50 y pico de años, Goico lo conocemos y es muy cuidadoso de su cuerpo, pero yo no he escuchado muchos hombres que digan, bueno, me estoy haciendo un tratamiento con testosterona, ¿no? Digo, ¿por qué se habla tan poco? ¿Por qué se sabe tan poco? ¿O hay algunas contraindicaciones? ¿O hay discusión en la academia si sirve o no sirve el tratamiento? En realidad, el cuco de la testosterona, por así decirlo, fue que hace muchos años salió publicado un artículo que ya se revisó por gente de la Universidad de Harvard que decía que la testosterona producía cáncer, ¿sí?
esto se ha revisado profundamente. No es así, y si uno lo piensa desde un lugar muy sencillo, si la testosterona produce cáncer, entonces todos los hombres jóvenes tendrían cáncer de próstata porque ese es el momento que más testosterona tienen. Mayor producción. Mayor producción, y eso no sucede, ¿sí? Es decir, creo que se instaló en la comunidad médica un concepto que no es así, y que es que la testosterona produce cáncer de próstata. Entonces, partiendo de esa base, cuando el médico que tiene que actuar como transmisor de información no tiene la información adecuada, genera en el paciente miedo. Sí, y yo creo que socialmente, Mariana, también es más fácil que la loca sea la mujer, digo, por una cuestión machista, que el hombre. Me parece que ahí tenemos que reconocernos en un lugar horrible, porque si uno está deprimido o tristeza o no sabes por qué, y decirlo. No lo digo porque pierdo el macho, pierdo todo eso. En cambio, la mujer, sí, está loca, tiene calor, le agarró los calores. Sí. Es como una cuestión social que va de la mano del machismo, digo yo, ¿no? Me arriesgo a decir. O el clásico latiguillo que estás indispuesta. Claro, esa cosa típica que dicen los varones. espanto, ¿no? Por eso creo que es una función importante del médico preguntar estas cosas. Es decir, aún aunque el paciente venga para un examen de rutina y no nos cuente nada de esto, tenemos que preguntarlo, porque sabemos que va a suceder. La edad y eso. Bueno, hemos aprendido mucho, esperemos que ustedes también del otro Nos lado vamos y se hayan tranquilos. quedado con preguntas para hacer al médico cuando tengan que ir. Muchísimas gracias por haber venido. Por invitarme. La cremita, ¿me pasás? Por favor, déjenme ir al corte con la portuaria.